como escudos. Pido que a los periodistas les hagan controles. Ley antiterrorista, Pedrerol y sus guiñoles. Y si el fascismo vende y solo quieren dinero, pues hagamos un Joker en el hormiguero. Sintonía como cada miércoles de este verano para saludar al politólogo Javier Morante, que ya está una semana más con nosotros para hablarnos de la política de la realidad desde la óptica millennial. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues inevitablemente hablando hoy de coronavirus, vamos a recordar lo primero, te leemos, te seguimos en las redes junto a Alberto Orti en @2precaris y también en el blog Morante Millennial. Sí. Ahora hablamos de tu último post que tiene también tela. Pero vamos a hablar del retorno a la normalidad entre comillas, y bueno, que lo estamos esperando como agua de mayo. Sí, yo creo que era una de las cosas más esperadas si hablamos de normalidad, yo creo que para los millennials esto es sinónimo de fiesta, y por eso digo que creo que era una de las cosas más esperadas. En parte. Sí, en parte. No únicamente fiesta, entendiéndolo como ir a una discoteca y emborracharte, sino el hecho, de la vida social, porque yo creo que la normalidad o la vida para los millennials, como consecuencia de muchos factores que a lo mejor no entramos a hablar porque sería una chapa, es sinónimo seguramente de alcohol y de desvincularse un poco de la cotidianidad o intentarlo. Pues vamos a entrar un poco en el motivo. ¿Por qué necesitamos alcohol y salir de la cotidianidad? Yo creo que eso se debe a algunas cosas que apuntamos la semana pasada, como esta atomización, como esta frustración constante por cuestiones de que no controlamos nuestra vida tanto como nos gustaría, y también, por otros factores asociados al sistema político y hay un concepto que se llama capitalismo de ficción, de un autor español que ya murió, sociólogo, que se llama Vicente Verdú, y que es muy interesante. Pero en el caso, digamos, en lo que yo me quiero centrar, está relacionado con un concepto que se llama languidez, que no es más que esta sensación que te deja ese cansancio perpetuo, ese bajón, y que yo creo que se ha visto acrecentado con la pandemia. Ya lo tratamos un poco en la semana pasada, pero creo que eso está bastante relacionado con estas ansias y esta necesidad de desvincularse de la cotidianidad que no podemos controlar a través de la fiesta. Claro, está difícil que nosotros demos soluciones aquí, pero ¿y cómo luchamos contra esa languidez? Porque esto al final nos viene un poco por el sistema, por la situación, por la pandemia. Es un poco todo, y uno dice, pues basta de ir lánguido por la vida, ¿no? Sí. Lo leí en un artículo, el concepto de languidez, creo que lo define bastante bien. Seguramente la gente que nos esté escuchando, independientemente de si es millennial o no, va a entenderlo. Y había otro concepto en el artículo que era la longevidad emocional. Yo creo que ya hemos llegado también a un punto que a veces se inventan conceptos innecesarios. Poner nombre a todo, un poco tontos, sí. Está esa idea de que para que algo exista hay que ponerle un nombre. Es mentira, las cosas existen independientemente de si se les pone un nombre o no. Pero entiendo que es necesario a veces ponerles nombres para poder entenderlo. Y yo creo que eso también lo define bastante bien, ¿no? La longevidad emocional. ¿Qué edad mental tenemos los millennials? ¿O qué edad? Ya me te veía que ibas por aquí. Sí, ¿no? Además es interesante. Yo creo que siempre se toca ese tema con los millennials y es verdad, ¿no? Muchos que nos sentimos, o en algunos momentos, no siempre, yo por lo menos no. La semana pasada estuve muy pesimista y hoy quiero venir de optimista, no sé si me va a salir. Pero va a intentarlo por lo menos, pero ya vienes de jovenzuelo, ¿no? Un poco, ese es el concepto, que al final nos ponemos la mente un poco unos años más atrás de lo que nos tocaría. Es un poco paradójico, porque por un lado sí, pero por otro lado yo creo que también nos sentimos viejos en determinados momentos. Entonces hay peña, pues a lo mejor con 50 que sigue viviendo como si tuviera 20 y no es necesariamente negativo, pero luego hay gente de 30 o 20 y pocos que vive mentalmente como si tuviera 60. Y eso pues sí, es un poco... Es un poco peor, ¿no? Tenerlo invertido. Sí, yo creo que sí, pero también nos pasa, ¿eh? ¿Y con cuál nos quedamos en este caso? ¿Con los eternos adolescentes o damos un puntito de madurez? Peter Pan, un poco de todo. Al final nos vemos sometidos también por las imposiciones que tiene la vida, la realidad, por tanto, al final... Por mucho que tú te creas que tienes... Eso, yo creo que es mentira eso, ¿no? De la edad es un estado mental, es mentira. Tu cuerpo no funciona igual cuando tienes 60 que cuando tienes 20 y las hormonas afectan a tu cerebro y a tu manera de vivir, por tanto. Creo que ha quedado al fin un poco pesimista. Pero la intención es lo que vale. O sea, que aunque el cuerpo envejezca, aquí los millennials seguimos, pues de alguna manera, estancados. Que para bien o para mal...
en esta situación que estamos viviendo, pues nos ayuda a pensar incluso en volver a la fiesta. Yo he visto precisamente el hilo de lo que comenzábamos hablando, de esa vuelta a la normalidad, a la fiesta, a la vida social. Algún meme en el que veíamos pues hombres, mujeres de 70, 80 años que eran como millennials que habían conseguido volver a la normalidad, pero 40 años después y con el mismo espíritu. Llegaremos a ese punto. Sí, vete a saber, depende de la esperanza de vida, lo que se alargue, no lo sé. Ahora mismo parece complicado, pero yo creo que sí. Ahora que no sé al final cómo va a quedar el tema, pero seguro que te has enterado de que en Baleares van a poner obligatoriedad de las mascarillas en la calle otra vez. Creo que hoy lo vi ayer y me parece que ya estaba dicho que sí, pero no sé si al final se ha confirmado. Bueno, si no se cumple la distancia de 1,5 metros. En principio, en espacios abiertos se limita al escenario anterior. Si no podemos mantener el 1,5 metros, no es de momento obligatoria. Ah, vale. Pues yo había interpretado que ayer se dijo ya que sí. Recomendación. De momento, recomendación en exteriores. Entonces ya sabemos lo que quiere decir eso. Y me parece bien porque es que, sinceramente, no creo que fuera muy útil. ¿Sabemos lo que quiere decir eso? Quiere decir que la recomendación poco caso le va a hacer, ¿no? Lo sabemos todos, ¿no? Además que, bueno, básicamente lo hacen porque si no se cargan el turismo o parte de él. Y también muchas críticas que recibirían, y porque yo creo que no es muy necesario en la calle, en espacios abiertos, pero siempre y cuando se mantenga esta distancia, ¿no? Esto lo podemos vincular con el siguiente tema que quería tratar, que al fin de cuentas es hacer, entre comillas, un llamamiento a la vacunación para los millennials y para los centennials, para la chavalada. Para los más jóvenes. Para los más jóvenes, que son los que menos se vacunan. Me gusta este término de la chavalada. Me siento todavía y Peter Pan yo también. Chavalada yo creo que ningún joven lo utiliza, por tanto es un poco extraño, ¿no? Porque se refiere a los jóvenes, pero ningún joven... Igual nos estamos quedando desfasados ya. Será eso. Leí un artículo hace cosa de una semana, 4 o 5 días, del diario .es, que hablaba sobre Carles Francino y otro periodista catalán que se llama Jaume Serra, si no me equivoco. Y quiero hacer el apunte que podemos leer esta reflexión en tu web, en tu blog, en Morante Millennial, que yo ya le he echado un vistacito. Hay que poner solo en Google Morante Millennial y ya está, o en cualquier buscador, y ahí aparece. Y fue el último artículo que subí, y bueno, hablaba un poco de que creo que es una estrategia equivocada, ¿no? Esto de intentar convencer a los jóvenes porque la están liando, para que se vacunen y para que sean responsables a través de la bronca y a través del miedo. Porque yo conozco, hay jóvenes de 20 años que están en la UCI, ya, pero a nivel macro, es la verdad, no afecta de esa manera. Entonces yo creo que por una parte es un poco ruin intentar convencer a través del miedo y por otra parte es inútil, porque en su cotidianidad los chavales no ven gente de su edad que acabe en la UCI. Es un porcentaje ínfimo. Entonces yo creo que la estrategia más útil, más interesante y quizás más digna y menos ruin y más inteligente es intentar convencerlos a través de hacerlos sentir parte de algo más grande. Lo comenté la semana pasada. Es más complejo y yo no tengo la respuesta de cómo se hace eso, porque además yo creo que eso es una estrategia a larguísimo plazo y hay que empezar desde que somos pequeños, pero hacernos formar parte de una comunidad, de que lo único que importa no es el individuo, sino más el colectivo, y que dependemos de las acciones del resto. Por eso es tan importante vacunarse. Y apelar al miedo, yo creo que y además es lo que reflejaba ese artículo que hablaba de la participación de Francino y de Jaume Serra. Los dos habían pasado el COVID, los dos tenían, sobre todo Jaume Serra creo estaban jodidos todavía, y entonces pues hablaban de que los jóvenes tienen que vacunarse porque la sociedad si no avanza, etcétera, pero me parece... Llamada al miedo, pero desde sus propias carnes también. Sí, ellos lo habían vivido y es lógico, ¿no?, que estén de mala hostia. O sea, yo también lo que te comentaba antes de la mascarilla, me parece una puta mierda tener que volver a llevar la mascarilla obligatoria si eso llega a pasar, porque yo personalmente me he vacunado porque creo que es lo que hay que hacer, y si la gente no quiere vacunarse, perfecto, pero tienen que entender que ser ciudadano comporta tener unos derechos, pero también unas obligaciones, porque vivimos en sociedad, y tus acciones afectan al resto. Entonces, ser ciudadano no es solo exigir unos derechos, sino también cumplir con unas determinadas obligaciones. Entre ellas, creo, desde mi punto de vista, ser responsable y vacunarse. Y esta óptica de pertenencia al grupo que puede despertar conciencias, y sería lo ideal no tener que recurrir al miedo. ¿Por qué no funciona aquí? Porque yo estoy pensando ahora, por ejemplo, en países del norte de Europa, donde los más jóvenes, ya no millennials, centennials e incluso más jovencitos, tienen como mucho más ese sentimiento de pertenencia, sí, y de decir, bueno, realmente no hay gente de mi edad, a lo mejor o no tanta en las UCIs, pero sí abuelos de mis amigos o incluso mis propios abuelos o familiares. ¿Qué estamos haciendo mal en España? Yo creo, bueno, no sé si España lo está haciendo especialmente mal o bien, creo que lo estamos haciendo como casi todos los países, al menos de nuestro entorno, pero sí que creo que es indiscutible que existe una brecha intergeneracional
previa a la aparición del coronavirus. Sí, pero también en Noruega o en Finlandia Sí. o en Islandia, y sin embargo hay más sentimiento grupal. Seguramente justo estos países que dices también, al ser más pequeños y al tener menos población y por otros elementos, seguramente que se configuraron después de la Segunda Guerra Mundial, pues tienen un sentimiento más homogéneo de nación, y España pues ahí es un poco complicado y complejo el tema. Eso seguramente por una parte, y por otro lado, yo creo que justamente la pandemia, el coronavirus, que afecta de manera mucho más heavy a la gente con una edad mayor, genera, junto con otros elementos de esta brecha intergeneracional que digo, dos realidades muy diferentes. Y entonces es difícil que se genere una empatía unido a esta atomización de la que he hablado, a esta no preocuparse por el resto y pensar en uno mismo, a pesar de lo que dices tú, porque todo el mundo tiene padres o todo el mundo tiene abuelos o seres queridos. Claro, que es más un individualismo, no sé si tan dependiente de la edad o lo encontraríamos en cualquier franja, al final, hasta que te toca directamente. Sí, yo creo que afecta más a los millennials y a los centennials por cuestiones de implantamiento de este tipo de visiones, ¿no? Pero sí, sin duda afecta ya a toda la gente en mayor o menor medida. Pero yo creo que básicamente se debe a una brecha intergeneracional muy heavy, que supone que existan realidades muy diferentes independientemente de que se viva en el mismo país. Son realidades que no tienen nada que ver y, por tanto, mentalidades totalmente diferentes. Y de ahí viene este comportamiento tan diferente y tan incomprensible por ambas partes. Te preguntaría cómo saltamos esa brecha, pero ya sabemos que las recetas, si las tuviéramos aquí, igual Bueno, estaríamos en la Moncloa. Claro, sí, seguramente. Pues nada, sin recetas nos vamos, pero con ese llamamiento a la responsabilidad, a la vacunación, sí, a la pertenencia al grupo, porque si salimos de esta será remando todos en el mismo sentido, jóvenes y no tan jóvenes, y bueno, pues todos tenemos parte. Sí, y bueno, apuntillar que no vacunarse no es un acto revolucionario, que la peña, los jóvenes a lo mejor se piensan que es un acto revolucionario. No, vacunarse es un acto revolucionario porque esa vacuna ha sido una revolución y bueno, el invento y el desarrollo de las vacunas en general, ¿no? Entonces que la peña, que los chavales, que los niñatos no se piensen que no vacunarse es guay o es un acto revolucionario, porque lo que están haciendo es comprar el mensaje de la conspiranoia, que creo yo, y con esto yo por mi parte creo que acabo porque no sé si nos acaba el tiempo, que deriva de esta sobreinformación y de esta necesidad de estar constantemente actualizando, informándose y posicionándose en absolutamente todo sin tener la información suficiente. Y como consecuencia al final se genera un rechazo de los medios de comunicación, del establishment en general, y bueno, la conspiranoia es la consecuencia, y en este caso pues no vacunarse es un acto revolucionario. Pues no es más guay no vacunarse, no. Aquí lo guay es vacunarse y bueno, y salir de esta, entre todos. Lo dejamos aquí, que efectivamente se nos va el tiempo. Javi Morante, politólogo, te seguimos en los perfiles junto a Alberto Orti, en @2precaris y en el blog Morante Millennial. Te diría que nos encontramos la semana que viene, pero no, porque el fútbol va a pedir paso, ya se ve venir, así que nos vemos en un par de semanitas. Muy buenas tardes. Buenas tardes.